Creo que sí. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, señor, está Ok, correcta la comunicación. Sí, sí, perfecto, se escucha. perfecto. Entonces, vamos a continuar con este tema. Recuerden que estas pláticas, que vamos en la tercera el día de hoy de 8, se trata propiamente de tratar de explicar, comentar de qué manera podemos hacer alguna citación con respecto a la jurisprudencia en el proceso penal acusatorio. Hasta el día de hoy lo que hemos hecho, hasta el día de hoy lo que hemos hecho es presentarles de manera genérica este cuadrito, en donde pues lo que hemos aludido es, como primera pregunta, cómo se justifica la judicatura, bueno, la jurisprudencia en México, y es cómo es que se justifica la decisión judicial cuando una persona juzgadora emite un pronunciamiento y se decanta por algún tipo de, digamos, de decisión, es decir, decide, por ejemplo, decretar o determinar que es legal la detención, o decide aludir a que se libra la orden de aprehensión, o señala que se dicta auto de vinculación a proceso, o se niega se dicta auto de no vinculación a proceso, o en su caso se puede precisar que se dicta sentencia condenatoria o absolutoria, pues la judicatura pues tiene que justificar su decisión judicial, no solamente porque lo diga un juez o una jueza, ya por esa circunstancia ya, este, ya está justificada, no se trata de eso, emite o requiere la judicatura emitir argumentos. Y así entonces nos preguntamos, ¿cómo se legitima a la persona juzgadora? Quedábamos en que a través de las razones que sustenta su decisión. Solamente podemos decir que una decisión de una persona juzgadora está justificada cuando se aprecia, se advierte que esa persona ha emitido razones y esas razones son correctas. Y son correctas porque tenemos algunos cánones para poder decir que esa decisión o esa razón es correcta. Para esto, partimos de la idea de que la persona juzgadora ha generado actos de interpretación. Identificábamos ahí interpretación como método, interpretación como resultado. A partir de eso, la persona juzgadora emite argumentos partiendo de esas interpretaciones y de esa manera justifica, a través de dichos argumentos, justifica su decisión. Por esa razón es tan importante que la judicatura tenga una diversidad argumentativa, es decir, variados argumentos que pudiera sostener su decisión. Uno de esos argumentos, y en esta cuestión que reitero es una presentación del tema, uno de esos argumentos es la jurisprudencia. La jurisprudencia es uno de los argumentos y quizá el argumento más fuerte que tenemos al día de hoy, porque esa jurisprudencia o la jurisprudencia se traduce propiamente en solventar, en definir eh, con un argumento sólido lo que ha dicho el máximo tribunal, lo que ha dicho tribunales colegiados de circuito, plenos regionales, con respecto a un tópico. Y en el caso, tocábamos este tema de que hoy día tenemos tres tipos de jurisprudencia: por contradicción, por reiteración y por precedentes, de lo cual pues ya hemos comentado algo al respecto, ¿no? Algunos aspectos de manera quizás muy generales, pero tratando de ser puntual para efectos de poder tener claridad en este tópico, ¿no? Bueno, contradicción, reiteración y precedentes. Y esto deviene porque al día de hoy estamos en la 11ª época de la Corte. La Suprema Corte de Justicia en el 2021 se reformuló o cambió su manera de ver la jurisprudencia. En el 2021 se reforma propiamente la Constitución y también se reforma la ley de amparo, y a partir de esto se crea lo que hoy llamamos la 11ª época de la Corte, ¿sale? La 11ª época de la Corte. Esa 11ª época de la Corte, digamos que esa 11ª época de la Corte modificó cierta estructura del Poder Judicial de la Federación y también reformuló una manera distinta de poder observar o advertir la jurisprudencia, que reitero es por contradicción, por reiteración y precedentes. Una novedad de esta reforma es la idea de los precedentes. Los precedentes son, puede ser entendido de diversas maneras. Sin embargo, la ley de amparo en los artículos 222 y 223 señala que los precedentes o la jurisprudencia por precedentes son las razones que justifican la decisión contenidas, bueno, son las razones que justifican la decisión contenidas en la sentencia. Eso es lo que dice propiamente la ley de amparo. Entonces, hay varias palabras que son oportunas tenerlas presentes, como lo es la resolución, que en el caso sería la sentencia, la decisión, que es lo que se toma en la sentencia, la decisión final, y la razón que justifica la decisión. Entonces tenemos ahí
la forma, la manera en la cual podemos denominar o hacer ver el precedente, ¿no? En el precedente hay varios temas que vamos a ir abordándolos el día de hoy en la próxima plática, que es lo que se llama stare decisis y la regla del precedente. El stare decisis es un precedente que ya ha sido tan sólido que se ha ido reiterando a lo largo del tiempo y que al día de hoy podemos decir que ya es un argumento muy sólido. Por ejemplo, hoy día, en 2024, septiembre del 2024, es oportuno ya decir que la doctrina de apertura y cierre de etapas que ha formulado la Suprema Corte desde un amparo directo en revisión del 2015, si no estoy mal, amparo directo en revisión 669-2015, desde ese amparo directo en revisión 669-2015 emitido por la primera sala de la Corte, desde ahí ya se ha forjado, ya se ha formado un argumento muy sólido que es el argumento de la llamada doctrina de apertura y cierre de etapas. Eso ya podemos decir que es lo que se ha llamado en la literatura el stare decisis propiamente, y en el caso sería lo que llaman a nivel latinoamericano el precedente vinculante, es decir, un argumento que se sostiene en el tiempo. Y la regla del precedente es lo que la ley dice con respecto al precedente. Y tenemos ahí artículos como el 222, 223, la ley de amparo que habla sobre esta regla del precedente. En la teoría se fijan figuras como la ratio decidendi, la obiter dicta, la definición. Son temas que pues, lo pongo sobre la mesa, vamos a reiterarlo el día de hoy en más a rato si es que el tiempo nos lo permite, pero esas son herramientas que se tienen presentes en la teoría del precedente. La ratio decidendi como la razón esencial de decisión, la obiter dicta como un argumento secundario que quizás no es el argumento principal, pero que abona al argumento principal, y la distinción del precedente, lo cual nos implica identificar que es viable o es posible que un precedente que se pretende aplicar en realidad no aplica. ¿Sale? Entonces, son figuras que se mantienen en esta idea de precedente, ¿no? Y por eso hay que tener presente ahora, y entonces, conociendo esto, cómo argumentamos por precedentes. La argumentación por precedentes es argumentación a través de otras razones, las razones que se encuentran en la decisión, ¿sale? Y esas reglas, pues, tenemos que tener muy claro de qué manera podemos citar un precedente, y eso lo vamos a ir aludiendo a lo largo de esta plática. Y por eso, como conclusión de esta presentación, hay diversos argumentos, porque hay justificaciones. En la literatura se habla de la justificación interna y la justificación externa. Interna porque es un tema lógico, mientras más lógica es la decisión, más justificada está, y externa porque se requieren otros argumentos, no solamente la estructura lógica, sino se requiere, por ejemplo, el argumento epistémico, el argumento, como en el caso del argumento jurisprudencial, etcétera. ¿Sale? Y en la argumentación tenemos argumentación probatoria y jurídica, que ahorita comentaremos algo al respecto. ¿Por qué? Porque la argumentación jurídica es la que define qué norma vamos a aplicar y bajo qué interpretación y argumentación. Y la argumentación probatoria es cómo podemos ocupar o cómo podemos solventar determinar, hacer patente la cuestión probatoria en un proceso. Y así encontramos que hay argumentos prioritarios y no prioritarios. Y en lo que nos interesa, un argumento claramente prioritario es el argumento jurisprudencial. La jurisprudencia es algo que debemos tenerla presente, porque la jurisprudencia es la que define propiamente el sentido de una norma o el sentido de una interpretación con respecto a esa norma. Entonces tenemos ahí esta breve presentación de la jurisprudencia en México. Hasta ahí es lo que habíamos tocado, hasta ahí es lo que habíamos señalado, citado a lo largo de esta plática, ¿no? A lo largo de estas dos sesiones, reitero, como un mero señalamiento general con respecto, como un mero señalamiento general con respecto a la cuestión, digamos, de la jurisprudencia. Ahora bien, vamos a pasar al segundo tema. Este primer tema es un tema meramente de presentación. Ahora, el día de hoy, en la siguiente sesión, espero terminar en la siguiente sesión este segundo tema y si no nos tenemos hasta el tercero, ya va a depender de cómo estaremos comentando esto, es decir, el día de hoy, el próximo 24, que sería la sesión número 4, esta es la sesión número 3, ¿sale? Tocaremos lo relativo a lo siguiente. Un segundo. Ok, tocaremos lo relativo a lo siguiente, ¿no? Un segundo. Bueno, vamos a abordar el siguiente tema. El siguiente tema es
la argumentación judicial y el proceso penal. ¿Sale? El siguiente tópico a estudio, el siguiente tema a estudio. Bueno, ya tenemos claro la importancia del tema, el precedente, la jurisprudencia. Este tema se va a desenvolver en materia civil, en materia administrativa, en materia laboral, en el juicio de amparo. Pero lo que nos interesa ahora es aterrizar este tema en la justicia penal. ¿Sale? Nos interesa aterrizarlo propiamente para poder, pues, delimitar, para poder establecer cómo esto aterriza en la justicia penal. Y específicamente, no solamente en la justicia penal total, sino en realidad en la justicia penal de carácter procesal, es decir, el proceso. Recordemos que hay un derecho penal sustantivo, derecho penal sustantivo, que tiene que ver con la teoría del delito, la teoría de la norma jurídica, la norma penal, la teoría de la consecuencia jurídica, los delitos en particular. El derecho penal sustantivo habla de una parte general y una parte especial del derecho penal. Y el derecho procesal penal es en sí la manera en la cual podemos realizar el procedimiento, es decir, la forma en la cual vas a poder ejecutar ese derecho penal sustantivo. Por eso nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo segundo, en el proceso penal. ¿Sale? Aquí no vamos a hablar de cómo se solventa, se esclarece lo que es un delito, vamos a hablar en realidad de cómo es que podemos entender el proceso a partir del sistema jurisprudencial. ¿Sale? Entonces aquí el punto de este tema es identificar cómo la persona juzgadora argumenta en sus decisiones. ¿Cómo es la argumentación judicial? ¿Qué es lo que toma en cuenta una persona juzgadora al momento en el cual emite una decisión? ¿Qué es lo que toma en cuenta una persona juzgadora al momento en el cual emite una decisión? ¿Sale? ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta una persona juzgadora al momento en el cual emite una decisión? ¿Sale? Esa persona juzgadora, cuando emite una decisión, ¿sale? Eh, esa persona juzgadora emite una decisión, tiene que argumentar, ¿sale? Esa persona juzgadora forzosamente tiene que argumentar. Y esa argumentación la plasma en su decisión judicial, en sus resoluciones, en sus sentencias. Pero la pregunta es, en materia penal, la pregunta es, en materia penal, ¿esto de qué forma acontece? ¿De qué manera acontece esto en la materia penal? ¿Sale? Y por eso es el tema de la presente plática, la argumentación judicial y el proceso penal. Ahora, esto lo vamos a dividir en los siguientes temas. Voy a presentar los siguientes temas. Primero, para poder hablar de argumentación de la persona juzgadora, de las juezas, de los jueces, ¿sale? Para poder hablar de la argumentación para las personas juzgadoras, ¿sale? La argumentación de las personas juzgadoras, jueces, juezas, en las decisiones judiciales, pues tenemos que hablar forzosamente de lo que ustedes ven ahorita en pantalla. Primero, debemos hablar de cómo por lo regular se estructura la decisión judicial. Es decir, cuando una persona juzgadora emite una decisión, ¿sale? Cuando una persona juzgadora emite una decisión, ¿sale? Esa persona juzgadora, ¿sale? Esa persona juzgadora estructura una decisión judicial. Entonces, forzosamente debemos advertir de qué manera se actualiza esa estructura, es decir, cómo es una decisión o una resolución judicial, cuestión que quizás muchos de ustedes dirán, pues eso es muy sencillo de poder identificar, ¿sale? Eso es muy sencillo de poder identificar, ¿sale? ¿Cómo se estructura la decisión judicial? No es tan sencillo como algunos lo estiman. La decisión judicial o la estructura de la decisión judicial, en el proceso penal acusatorio hay ciertas decisiones como la sentencia, que sí se establece de qué manera va a emitir la resolución.
pero hay resoluciones que no te dicen qué tiene que tener o qué debe tener una decisión. Por ejemplo, en las resoluciones relativas a las medidas cautelares no hay un artículo que diga esto, no hay un artículo que diga esto es lo que debe tener. No hay un artículo que lo diga en las medidas cautelares. En un control de detención tampoco hay algo que te diga de esta manera va a ser la estructura de la decisión judicial, para nada. Hay artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que cita algún tipo de estructura de la decisión judicial y les voy a citar al menos dos, ¿sale? Si ustedes checan, por ejemplo, el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará auto de apertura a juicio que deberá indicar, y ahí dice pues, 9 elementos que debe citar propiamente el auto de apertura. Cuando el juez emite una resolución llamado auto de apertura, cuando el juez emite propiamente, eh, emite una resolución judicial, ese juez, cuando emite la resolución del auto de apertura, tiene 9 elementos que debe de cumplir eh, forzosamente. El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, la individualización de los acusados, las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como las hechos materiales de la acusación, acuerdos probatorios, medios de prueba que deberán ser desahogados, medios de prueba para la individualización, la prueba anticipada, medidas de resguardo de identidad y datos personales, las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate y las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. ¿Sale? Eh, impuestas al acusado. ¿Sale? Impuestas al acusado. Entonces, eso dice el artículo 347. Entonces tenemos un artículo que nos dice de cierta manera qué elementos debe tener el auto de apertura a juicio oral. Igual en términos, no términos similares, pero al menos el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala unos requisitos que debe contener la sentencia. 403 dice requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá, uno, la mención del tribunal de enjuiciamiento y el nombre del juez o de los jueces que lo integran, la fecha en que se dicta, la identificación del acusado y la víctima, enunciación de los hechos, circunstancias, etcétera, la pretensión reparatoria, defensa, etcétera, breve y sucinta descripción de la prueba, etcétera. Se citan ahí 10 elementos para poder estructurar la decisión judicial en la sentencia. Sin embargo, esos son de los pocos artículos que aducen o aluden a algún tipo de estructura de la decisión judicial. Sin embargo, pues eso, uno, es cierto que se debe de cumplir esas fracciones de esos artículos. Es cierto que se debe de cumplir con esas fracciones de esos artículos, ¿sale? Con esas fracciones de esos artículos, ¿sale? Entonces, con esas fracciones de esos artículos, entonces, eso dicen los artículos. Pero la primera cuestión es que es posible que tengan más elementos, por ejemplo, el 403, hay jueces que ponen más elementos que ese 403. Cumple con lo mínimo que está en el 403, pero aumenta otros apartados de su sentencia. También es posible que algunas resoluciones, como el control de detención, como la vinculación a proceso, bueno, vinculación tiene algunos elementos ahí, pero la no vinculación, por ejemplo, los recursos de apelación, las resoluciones de apelación, controles de detención, medidas cautelares, la resolución de prueba anticipada, no se aprecia que el código diga que se deba de cumplir con ciertos requisitos o hay un artículo por cada tipo de resolución. No lo hay. Entonces, es prudente, y como no lo hay, entonces es prudente que debemos tener alguna idea de una teoría general de las decisiones judiciales, o una teoría general, como llama el profesor Rafael Hernández Marín, una teoría general de las resoluciones judiciales. Por esa razón, es oportuno tocar un primer tema que es la estructura de la decisión judicial. Ya tocado este tema, conociendo algunas partes de una resolución que por lo regular siempre deben de tener, ¿sale? Conociendo propiamente si en el caso si tenemos una resolución judicial,
conociendo la estructura de la misma, ya podemos quizás hablar de al menos dos elementos que son importantes en toda decisión judicial. Ya podemos hablar de dos elementos que son relevantes en toda decisión judicial. Uno, cómo argumentamos jurídicamente hablando, es decir, cómo decidimos que vamos a ocupar tal norma o tal interpretación de la norma. Por una parte, argumentación jurídica, cómo es que nosotros argumentamos para poder decidir que vamos a ocupar tal o cual norma, que vamos a ocupar tal o cual norma, ¿sale? Pues por esa razón, una vez que tengamos esa cuestión de que tenemos una norma que va a ser motivo de debate, la siguiente pregunta es, ¿qué interpretación es la que vamos a dar? Y esa interpretación, después, ¿cómo argumentamos que efectivamente vamos a optar por tal opción o vamos a optar por tal decisión? Y todo eso tiene que ver con la teoría de la argumentación jurídica, es decir, de qué manera resolvemos el problema de cuál es la norma aplicable al caso o cuál es la interpretación a través de la vía argumentativa del caso concreto. Entonces, eso lo veremos en el tema número 2, que es la argumentación jurídica y los problemas que se presentan en esta idea de la argumentación jurídica. Un tercer tema que es la idea de la argumentación probatoria. La argumentación probatoria trata de determinar cómo es que nosotros sostenemos que una hipótesis de hecho está probada. Es decir, cuando un juez de control dice que el hecho de la vinculación está acreditado en términos de probabilidad o dice que el material probatorio es suficiente para poder decir que está probado hasta este momento procesal esa cuestión, o cuando un juez dice está probado más allá de toda duda razonable que el hecho materia de la acusación así sucedió, ese tema llamado que algo está probado, son los problemas que se encuentran latentes en la llamada argumentación probatoria o también denominada o denominado razonamiento probatorio. ¿Sale? La argumentación probatoria como una cuestión relativa a de qué manera justificamos la cuestión probatoria o la cuestión fáctica, es decir, los hechos en un caso. Entonces, en una teoría general de la argumentación judicial o de la resolución judicial, es oportuno tener presente que uno de los grandes problemas es de qué manera se acredita o se da por establecido o establecida la cuestión de hecho, ¿sale? La cuestión de hecho, ¿sale? La cuestión de hecho, ¿sale? Entonces, bajo esa tesitura, eso vamos a ver en el tema número 3. Una vez que advertamos esto, vamos a hablar de la argumentación ya con jurisprudencia, es decir, cómo es que los jueces, las juezas, en sus resoluciones judiciales, emiten argumentos, entre otros distintos, que vamos a comentar varios tipos de argumentos, pero para poder sostener una argumentación jurídica, esta es la norma aplicable al caso, ¿de qué manera podemos sostener esa argumentación jurídica a través de una argumentación por jurisprudencia? Es decir, un argumento que tenga que ver con una decisión de una judicatura que tiene la facultad de poder emitir jurisprudencia. ¿Cómo hacemos esto y cómo hacemos que esto sea aplicable? ¿Cómo hacemos esto y cómo hacemos que esto sea aplicable? Entonces, tomemos en consideración ese punto, ¿sale? Consistente en argumentación con jurisprudencia. Cuarto punto que vamos a ver de este tema llamado argumentación judicial y proceso penal, y donde obviamente pues iremos comentando algunos ejemplos en materia penal. Como les venía comentando, este es el segundo tema, ¿sale? Segundo tópico. Bueno, comencemos entonces con cada uno de estos temas. Comencemos entonces con cada uno de estos tópicos, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar a platicar la primera cuestión. La estructura de la decisión judicial. Cuando nos referimos a esto, nos referimos allá cuando un juez está haciendo una sentencia, está haciendo una resolución, resolviendo la legalidad o ilegalidad de la detención, cuando está determinando si libra o no libra una orden de aprehensión, cuando aduce, cuando señala que ha lugar a imponer la prisión preventiva, cuando dice que se niega o se otorga la procedencia de la prueba anticipada,
cuando dice que ha lugar a aplicar la suspensión condicional del proceso, cuando acontece esto, cuando pasa esto, el juez estructura una resolución. Entonces, debemos tener presente cómo es que existe o cómo es que un juez razona o una persona juzgadora razona, para que a partir de esto, esa idea de cómo una persona juzgadora razona, nos ayudaría a poder incluso, ¿sale? Nos ayudaría a poder entender incluso dónde podría estar la falla de la decisión judicial. ¿Sale? Bueno, y a partir de esto les voy a presentar algunos temas que ustedes ahorita en este momento lo ven en pantalla. ¿Sale? A partir de esto les voy a presentar unos temas que en este momento ustedes ven en pantalla. Primera cuestión, el silogismo judicial. ¿Sale? Primera cuestión, el silogismo judicial. ¿Sale? Esta cuestión relativa del silogismo, ¿sale? Del silogismo judicial. Un segundito, un segundo. Ok. Entonces, bajo esa tesitura, el silogismo judicial es la clásica estructura de un razonamiento judicial. ¿Qué es el silogismo judicial? Pues todos propiamente, eh, todos cuando tenemos una resolución, en el primer año de la facultad, nos enseñaron que el silogismo judicial parte de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿sale? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Qué significa esto? Bueno, una premisa mayor es la norma aplicable al caso concreto. Cuando alguien nos dice, tengo el siguiente problema, nos enseñaron en la facultad, en el primer año de la facultad, nos dijeron que hay un silogismo básico, un silogismo judicial, un silogismo de razonamiento primario. Esto significa que hay una premisa mayor que es la norma aplicable al caso concreto, una premisa mayor que es la norma aplicable al caso concreto, ¿sale? Y una premisa menor que son los hechos que se subsumen a la premisa mayor, ¿sale? Una premisa mayor que es ¿cuál es la norma que tú pretendes aplicar? Y una premisa menor es los hechos que se pretenden actualizar están probados, porque si la premisa menor dice hay hechos probados, están probados los hechos, entonces la siguiente pregunta es, ¿encuadra en la disposición normativa? ¿Encuadra en la disposición normativa? Porque si encuadra, entonces tenemos una conclusión, ¿sale? Porque si encuadra, entonces tenemos una conclusión, ¿sale? Todo razonamiento parte de un silogismo judicial sencillo. Es la primera cuestión que todos aprendimos en la Facultad de Derecho. El razonamiento es una estructura o es algo propiamente en el cual está una premisa mayor, la norma aplicable al caso concreto, y una premisa menor, los hechos que se dan por probados. Si está probado que Juan a las 10 de la mañana tomó un arma de fuego y le disparó a Pedro, y con eso Pedro murió, está probado entonces ese hecho, eso podríamos decir que encuadra en una disposición normativa que sería el homicidio. Si podemos interpretar que homicidio es la privación de la vida de otra persona y podemos decir que privar de la vida es una conducta idónea de privar de la vida, entonces sería idóneo disparar 3, 4 veces a la altura de la cabeza a una persona para privar de la vida, sí, entonces el hecho se encuadra en la premisa mayor y por lo tanto hay una conclusión. Si tenemos el hecho consistente en que si está probado que Juan Pérez no tiene domicilio en en el estado de Oaxaca, por ejemplo, está probado que Juan Pérez no se aprecia que tenga familia en el estado de Oaxaca, está probado que Juan Pérez no tiene un domicilio fijo, está probado que Juan Pérez huyó cuando se le pretendió ejecutar la orden de aprehensión, está probado que Juan Pérez, que en esa huida incluso agarró piedras o un machete o un cuchillo y trató de defenderse con los policías y dijo, no me van a detener, y está probado eso. Entonces, la pregunta es,
eso, conforme al Código Nacional, podría ocuparse algún artículo, sí, ¿cuál? El artículo 168 del Código Nacional, que es el artículo relativo al peligro de fuga. El código dice que hay que evaluar el arraigo de una persona con respecto a su domicilio. O sea, el código dice que hay que tomar en consideración si la persona, la conducta que tuvo la persona en razón del hecho, inclusive en razón de las autoridades, y a partir de eso podríamos decir, claro, sí, existe peligro de fuga o peligro de sustracción del imputado al proceso 168 del Código Nacional, fracción primera y fracción segunda. Fracción primera y fracción segunda. Entonces, bajo esa tesitura, ¿sale? Bajo esa tesitura, tenemos entonces un hecho que encuadra en una disposición normativa. Se ve sencillo, ¿no? Se ve fácil, se ve de manera puntual. Sin embargo, la judicatura, cuando emite una decisión, si bien es cierto, sí ocupa este silogismo judicial básico, pero desde aquí ustedes ya identifican una cuestión que vamos a ir citando posteriormente. La premisa mayor dice, vamos a ocupar una norma, una ley, o vamos a ocupar una interpretación de tal norma, de tal ley, ¿sale? Eso dice la premisa mayor, pero el problema es, ¿y qué norma ocupo? ¿Qué interpretación ocupo? ¿Esa interpretación será la válida? ¿No requeriría pensar que tengo otras interpretaciones? Y como tengo otras interpretaciones, eso implicaría pensar que todas valen, o puedo hacer una estructura de argumentativa para poder decir esta no, esta sí, esta tal vez, y por lo tanto podemos hacer derrotable cierto tipo de interpretaciones. ¿Se puede hacer eso? ¿Es viable generar este tipo de justificaciones o señalamientos? Entonces, tomando en consideración dicha circunstancia, pues existen problemas de la premisa mayor, es decir, ¿cuál es la norma que voy a ocupar? ¿Cuál interpretación voy a ocupar? Y ahí nos enfrentamos a una diversidad de problemáticas que se encuentran latentes en la cuestión jurídica, ¿sale? Bajo esa tesitura, teniendo presente esa tesitura, bueno, ahí están los problemas de la argumentación jurídica. ¿En qué norma voy a ocupar o qué interpretación voy a ocupar? ¿Cómo puedo entender eso? Y en la premisa menor es, el hecho es que Juan disparó y mató a Pedro. Pero ¿cómo es que tú estimas que está probado que Juan disparó? O mejor dicho, hagamos más específico el tema. ¿Cómo sabes que alguien disparó? ¿O cómo sabes que se disparó, mejor dicho? O sea, ¿cómo sabes o cómo dices que está probado que se disparó? Arturo, es que hay un dictamen en balística. Bueno, primero se encontró el arma en la casa de Juan. Existe un arma. Segundo, hay un casquillo en el lugar. Tercero, la persona tiene un orificio a la altura de la cabeza. Cuarto, se encontró el arma. Cinco, se hizo una comparativa con un perito en balística y dio positivo. Entonces, sí está probado que la persona le dispararon. Ok, pero ¿tú sabes de armas? O sea, ¿sabes cómo funcionan las armas? ¿Tú me podrías decir de qué manera funciona un arma? O sea, tienes que decirme propiamente de qué manera funciona el arma o las armas. ¿De qué forma funciona? ¿Sabes eso? No, pues no sé, pues lo sabe un perito en balística. Bueno, si lo sabe entonces un perito en balística, ¿sale? Si lo sabe propiamente un perito en balística, entonces eso que sabe un perito en balística, pues es un tema epistémico, ¿no? Es un tema de conocimiento, ¿sale? Ajá, ¿y qué onda con eso? Bueno, si es un tema de conocimiento, bajo esa tesitura, entonces ese tema de conocimiento deberías o deberíamos propiamente tenerlo presente en el sentido de que es un problema, ¿sale? ¿Es un problema de qué? Es un problema epistémico, lo cual implica que es un problema probatorio, ¿sale? Es un problema probatorio, ¿sale? Como es un problema probatorio, la pregunta sería, entonces, ¿cómo sabes que algo está probado? ¿Cómo sabes que algo está probado? Alguien me diría, por las pruebas, Arturo. Sí, sí, pero ¿cómo sabes que esas pruebas tienen valor? O sea, ¿cómo tú me puedes decir que fue incorporado correctamente, que fue encontrado correctamente, que fue llevado correctamente, que fue valorado correctamente? O sea, ¿de qué manera?
Bueno, es que ahí son muchos problemas, Arturo, exacto. Son problemas relativos a la argumentación probatoria o el razonamiento probatorio. O sea, son problemas relativos a eso. Son problemas relativos a la cuestión probatoria o son problemas relativos al tema probatorio. ¿Sale? Al tema probatorio. Entonces, bajo esa tesitura, como son problemas relativos a la cuestión probatoria, entonces tenemos ahí que si tú tienes ese problema, si tú tienes ese problema probatorio, es un tema de argumentación probatoria, ¿sale? Y como es un problema de argumentación probatoria, ¿sale? Como es un problema propiamente de argumentación probatoria, entonces lo que debes tener presente es que ese problema de argumentación probatoria, pues tienes que resolverlo en la decisión judicial. Si el juez, por ejemplo, se le pregunta, oye, juez, señor juez, ¿y cómo sabes que tiene valor probatorio? Ah, bueno, te explico. Cuando el juez explica propiamente esa cuestión probatoria, argumenta probatoriamente hablando, ¿sale? Argumenta probatoriamente hablando. Entonces, bajo esa tesitura, tenemos ese problema, y ese problema es un problema de la premisa menor del razonamiento judicial, ¿sale? Premisa menor del razonamiento judicial, ¿sale? Del razonamiento judicial. Entonces ahí encontramos dos problemas primarios. El primer problema es argumentación jurídica y el segundo problema es la argumentación probatoria. Bueno, pero cuando un juez emite su resolución, debe tener pasos esa resolución. El juez ya sabe que tiene problemas probatorios, problemas normativos. Ya lo sabe, lo tiene presente. Pero ese juez que tiene sus problemas probatorios y problemas normativos, pues tiene también otro problema, que es cómo estructura su decisión, o sea, dónde comienza, cómo termina, etcétera. Dónde comienza, dónde termina, etcétera. Entonces, bajo esa tesitura, en ese sentido, nos encontramos con dos tipos de estructuras de la decisión judicial. Por una parte, jueces, o una estructura básica, que es la que siempre nos han dado propiamente los libros, ¿no? Una estructura básica. La estructura básica es la que nosotros encontramos en la teoría general del proceso, lo que todos sabemos. Primero tenemos el proemio, ¿no? Es decir, la identificación de la decisión, la identificación de los problemas, digamos, eh, de identificación, quién es la persona, quién es el juez, cuál es el caso, etcétera, proemio. Los resultandos, que es la historia del proceso, qué pasó en ese proceso, los resultandos, ¿sale? Los considerandos, es decir, la parte analítica de la sentencia en la cual el juez plasma todos sus argumentos. Los puntos resolutivos, que es cuando el juez plasma la decisión. Esa es la estructura básica, la estructura clásica, la primera estructura, la estructura de un tema en concreto. La estructura de un tema en concreto. ¿Sale? Entonces, bajo esa tesitura, ante esa estructura de un tema en concreto, ¿sale? Esa estructura de un tema en concreto abre la puerta para poder hablar de una nueva forma de estructura, que sería la estructura compleja. ¿Esto qué significa? Los jueces y las juezas, cuando emiten su resolución, tienen varios problemas que se encuentran latentes. Desde problemas que son propios, digamos, de incluso de las partes son las correctas, es decir, por ejemplo, identificación. Compareció ante mí una persona que dijo llamarse Laura Hernández. Esa persona dice que es la víctima y queda acreditada propiamente con lo siguiente. Tiene un problema de identificación. ¿Quiénes son las personas que están entrando en el caso? ¿Sale? Problema de identificación. Desde ahí encuentra un problema la juez. ¿Es imputado? ¿No es imputado? ¿Sí tiene la calidad? Que no, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En el proceso penal acusatorio, solamente para que vean que la Corte ha tenido este problema. ¿Sale? La Suprema Corte, en el amparo en revisión 655 diagonal 2022, en el amparo en revisión 655 diagonal 2022, en esa ejecutoria, en esa sentencia 655, un segundo nada más, vamos a ver.
Voy a tener el dato por acá para que no le dé el dato incorrecto. Imputado es la carpeta de investigación. Sí, en el amparo en revisión 655-2023, perdón, 2023. Amparo en revisión 655-2023. Este amparo fue resuelto y fue emitido por la ministra Ana María Ríos Farjat, ¿sale? Fue resuelto el día 29 de noviembre del 2023, fue resuelto por la misma. Y lo que se preguntó en este amparo, la Suprema Corte, es ¿qué significa imputado? Si es correcto que el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales defina al imputado como aquella persona que es señalada por el Ministerio Público, ¿sale? La pregunta que se hizo la Corte, la pregunta que se hizo la Corte es, el artículo 112, el artículo 112, cuando señala que eh, una persona es imputada una persona es imputada porque eh, es señalada por el Ministerio Público, esta cuestión fue propiamente pues resuelta por la primera sala de la Corte en el amparo en revisión 655-2023. Desde ahí, la Suprema Corte ya había tocado quién es el imputado, identificar si efectivamente esa persona que se dice que es imputado es o no imputado, porque lo que debatió aquí la Corte es si eres imputado, ya tienes el primer requisito para poder acceder a tu carpeta de investigación. El segundo requisito es que estés detenido, que se hagan actos de molestia en tu persona o que seas citado en la calidad de imputado. ¿Sale? Bajo esa tesitura, en ese sentido, desde ahí incluso la Suprema Corte ya tiene un problema de identificación. O sea, desde ahí. Entonces un juez podría preguntarse, ¿esta persona que está frente a mí es víctima? ¿Es imputado? Sí, es un problema que también podría tener la judicatura. De hecho, cuando ustedes plantean una audiencia de control o de tutela de derechos, solicitando que les den la calidad de imputado y por lo tanto se les den el acceso a la carpeta de investigación, aquí la Corte estudió qué significa la calidad de imputado. Si es correcto y es o no constitucional el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con el imputado. Pero imagínense con la víctima. Con la víctima, la Corte tuvo oportunidad de tocar este tema en la contradicción de tesis 34-2021. En esta contradicción de tesis, se debatió lo siguiente, ¿sale? En esta contradicción de tesis, la pregunta que llegó a la Suprema Corte fue un tema en el cual la víctima pretendía acceder a una carpeta de investigación, ¿sale? La víctima pretendía acceder a una carpeta de investigación y por eso el fiscal le negó el acceso, el fiscal le negó el acceso y la víctima fue al juez de control. O sea, el caso concreto de esta contradicción de tesis 34-2021 es una víctima le pide a un fiscal, oye, yo soy víctima, reconóceme la calidad. El fiscal la niega, la víctima acude al juez de control para los efectos de poder decir, este fiscal me ha negado el acceso, siendo que soy víctima. Y la pregunta que llevó a la Corte es la siguiente, ¿es impugnable a través del recurso innominado regulado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la negativa del Ministerio Público a que las víctimas accedan a la carpeta de investigación? Es decir, se puede impugnar por conducto de la autoridad judicial que la víctima puede acudir ante el juez de control por la negativa de la calidad de víctima, ¿sale? Y la Corte determinó que no. La Corte determinó que no. La Corte dice, en esta contradicción de tesis, bueno, ¿quién es víctima? La primera pregunta es, ¿el fiscal se encuentra facultado para poder determinar que es víctima? Dice la Corte que sí. El fiscal tiene la facultad para poder decir quién es víctima y quién no es víctima, claro, pero debidamente justificado. O sea, claro que el fiscal puede decir, no, tú no eres víctima, sí, ok, te creo, pues, pero justifícame.
¿Por qué razón no soy víctima? O sea, dime por qué, acorde a lo que tú tienes en tu carpeta de investigación, ¿por qué no soy víctima? ¿Sale? Eso decidió propiamente la Suprema Corte y dice, bueno, el fiscal, claro que tiene la facultad de poder decir quién es víctima, pero debe de justificarlo. Ahora, si el fiscal me dice no y me dice por qué, la siguiente pregunta es, ¿puedo acudir ante el juez de control? Y la Corte dice tampoco. No puedes acudir al juez de control, ¿por qué? Porque ese no es un acto impugnable conforme al 258 del Código Nacional. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago, pues? Pues lo que hay que hacer es acudir al juicio de amparo. Hay que acudir al juicio de amparo. ¿Sale? Entonces la Corte dice, acude al juicio de amparo. Pero lo interesante de esto es que aquí hay un problema. Eso no es víctima. Eso no es víctima. Este tema también fue tocado por el Pleno Regional, creo que fue el Centro Sur, si no estoy mal. Pleno Regional Centro Sur. Si no estoy mal. En una contradicción de tesis, no fue el Pleno Regional Centro Norte, perdón. Vamos a ver, pues el amparo directo contra vinculación, amparo, la orden, procedencia del amparo, estudio. La Suprema Corte ha tocado este tema de si la víctima es o no víctima en un caso, en una contradicción de tesis, no recuerdo el número, pero la Suprema Corte evaluó si efectivamente una víctima que pide ser víctima puede o no, en su debido caso, acudir a este control de los 58. Y la Suprema Corte, pues, ha propiamente señalado que no es viable. También el Pleno Regional Centro Norte, no recuerdo el número de contradicción, pero ya el Pleno Regional Centro Norte ya había abordado o había tocado este punto con respecto a este tema. Bueno, está en la contradicción de criterios, vamos a ver, contradicción de criterios 94-2023 del Pleno Regional Centro Norte. El Pleno Regional Centro Norte estudió este tema relativo a si la víctima tendría la facultad de acudir al juez de control para pedir esa omisión de designación de víctima. El Pleno Regional también dice que no, debes acudir al juicio de amparo. Entonces, aquí tenemos un primer problema que es un problema de identificación. Si es o no víctima, ¿sale? Si es o no víctima, esa es una pregunta que hay que tener presente. Si es o no víctima, si es o no imputado, desde ahí hay un problema propiamente en la cuestión, digamos, de la estructura compleja de la decisión judicial. También existen en una estructura compleja cuestiones previas que a veces se deben de decidir. A veces pasa lo siguiente, les pongo un ejemplo. Están en la audiencia inicial, formulan imputación, pide la autoridad judicial, pide la fiscalía vincular a proceso, piden plazo constitucional. Y a veces me han preguntado, o a veces salen las siguientes preguntas. Oye, Arturo, fíjate que me acabo de percatar que en este caso hay prescripción. Uno. O dos, fíjate que en este caso, Arturo, este juez es incompetente, porque no tiene competencia para este caso. ¿Qué hago? ¿Planteo un incidente antes de la vinculación o lo planteo en la vinculación? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para decidir esta cuestión? Bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿la decisión de vinculación a proceso puede abordar estas cuestiones? Es decir, un juez de control, cuando resuelve el auto de vinculación a proceso, ¿aborda el tema de la competencia? Pues sí, claro que sí. Es lo primero que aborda. Bueno, entonces no hay necesidad de un incidente. No hay necesidad porque lo vas a plantear en tu argumento. Entonces, señoría, usted no tiene competencia. No tiene competencia por esto. Y desde ahí lo planteas en la argumentación, sin problema alguno. Máxime que es plazo constitucional. Y sobre todo, cuando tenemos casos, por ejemplo, cuando hay detenido, cuando hay un tema de adolescentes, las resoluciones que han emitido jueces son de dos cosas. Uno, jueces que dicen, vinculo proceso a pesar de que soy incompetente, pero de mí remito el asunto a un juez de control distinto. Esto pasa cuando hay detenido y esto pasa también cuando hay propiamente un tema de adolescentes. ¿Sale? Esto pasa en estos supuestos. ¿Sale? Eso pasa probablemente con adolescentes. Entonces, bajo esa tesitura, tenemos ahí este punto relativo de presupuestos o cuestiones previas. Prescripción, también sin problema alguno, hay una cuestión de prescripción. ¿Puede el juez plantear esto? Sí, pero ahí cambia la cosa, porque la prescripción extingue propiamente la acción penal. Y como extingue la acción penal, también se puede plantear sin problema alguno en la resolución correspondiente. Si lo hacen vía incidente, lo que hacen van a hacer interrumpir el plazo constitucional. Por lo regular, los jueces no permiten eso y también hay varias tesis que dicen que no es necesario que se haga como un incidente previo.
Eso va propiamente al fondo del asunto. Si vas a plantear un tema de incompetencia, un tema de falta de personal, que también puede pasar, vas a plantear un tema, digamos, de prescripción, cuestiones previas que pueden existir, eso se puede plantear sin problema alguno para que sea motivo de la vinculación a proceso, y ahí, en las cuestiones previas, lo puede tocar un juez. Es un ejemplo. Otro ejemplo, estamos en una audiencia intermedia, perdón, estamos en una sentencia, un asunto de juicio, y la pregunta es, ¿puedo plantear incidentes? Bueno, ahí ya cambia la cosa, porque los incidentes ahí sí tenemos código, artículo expreso de los incidentes en juicio, ¿sale? Pero, ¿qué tipo de incidentes para empezar? Hay que ver qué tipo de incidentes. Porque si quieres plantear un incidente de carácter, digamos, lo que llaman excepciones perentorias en materia civil, pero que serían propiamente una extinción de la acción penal, ¿qué quieres plantear? Yo quiero plantear un tema de prescripción en juicio. Híjole, si un tema de prescripción en juicio no requiere desahogo de material probatorio, por lo cual implica que tienes que desahogar el juicio para esperar el juicio. Y al final es un tema de presupuesto que va a evaluar el tribunal de enjuiciamiento. ¿Sale? Porque la prescripción, en su debido caso, se puede plantear en cualquier momento, en cualquier instante, pero bajo ciertas reglas, ¿no? Entonces, presupuesto, cuestiones previas, son temas o cuestiones que se pueden advertir y un juez puede resolverlas en su decisión. Y puede el juez, sin problema alguno, hacer un apartado en su parte considerativa de la sentencia sobre cuestiones previas a resolver o presupuestos para resolver, como quieran llamarlo, ¿sale? Presupuestos para esta decisión. Competencia. En este momento, después del desahogo probatorio o después de la propuesta probatoria de la defensa planteó entre unos argumentos el tema de que el suscrito, el de la voz, es incompetente para poder conocer el asunto, toda vez que el caso es de materia federal, tomando en consideración los hechos que se planteaban. Y para esto emití los siguientes argumentos. Ante esto, esta autoridad, este juzgador estima que no le asiste la razón a la defensa por lo siguiente. Y empezamos a argumentar. Cuestiones previas son temas que podría plantearse en un apartado distinto, ¿sale? La estructura de la decisión judicial siempre debe tener presente que hay cuestiones previas a resolver, presupuestos que pueden ser materia de decisión, ¿sale? Es un apartado que tiene toda o la mayoría de las decisiones judiciales. Es un apartado que tiene toda o la mayoría de decisiones judiciales. Entonces, presupuestos o incidencias previas, algunas incidencias pueden ser de fondo, pero si son de fondo, aquí hay que ver cada tipo de resolución. Incidencias de fondo, por ejemplo. Va a depender el tipo de resolución que tengamos. Si es una vinculación a proceso, si es un control de detención, etcétera. ¿Sale? Una medida cautelar, etcétera. Por ejemplo, imagínense la siguiente cuestión. El fiscal va a pedir o va a decir, señoría, imagínense que estemos en los circuitos del sur, no tanto del norte. O sea, que estamos en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Campeche, en Quintana Roo. Si estamos en el norte, pues hay jurisprudencia aplicable, aunque luego algunos jueces la respetan y no les importa, pero aún así, como sea, pero el norte, y se supone que ya está resuelto esto, se supone que ya está resuelto esto. Se supone que en el norte, a partir de la contradicción de criterios 40-2023 del Pleno Original Centro Norte, se supone que si, por ejemplo, el juez de control te impone prisión preventiva oficiosa, si te vas al amparo, el efecto de la suspensión es restitutorio para los efectos de que se abra la audiencia. En pocas palabras, un juez podría decir, bueno, pues ¿para qué debato si es prisión preventiva oficiosa o no? Pues me lo van a tirar cuando lleguen al amparo. O sea, un juez diría, sí, ¿para qué? El juez, si yo te impongo en este momento prisión preventiva oficiosa porque mi criterio es que debe aplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿para qué le impongo? Si al final del día el amparo va a ser para un efecto restitutorio. Un juez sensato con la jurisprudencia. Pero otro juez diría, bueno, pues mejor restaurar el amparo, porque mi criterio es que sí debe de aplicar la prisión preventiva oficiosa, así que le impongo. Y mientras te vayas al amparo, ya te llevaste 15, 20 días en lo que llegas ahí tu resolución de amparo. Búsquele donde lo busques. No, pero voy a tener una revisión. Sí, pero en 20 días ya te cuadró la fiscalía otro asunto y tienes otra orden de aprehensión, otro asunto, así de sencillo. ¿Sale? Aquí en estos temas, digamos, que son relevantes, hay que trabajarlo con mucha rapidez porque si no hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Sabemos cómo se trabaja, sabemos cómo se aplica. Un penalista tiene claro estos temas, ¿sale? Tiene claro estos temas y obviamente pues debe prever esta cuestión, una lluvia de amparos para poder saber eso. Ahora que se puede, digo que se puede, pero es el Poder Judicial, ya después quién sabe, pero por lo menos cómo se van a que se puede plantear y plantear amparos por diversas circunstancias. Bueno, pero hay ciertos incidentes que se plantean en el centro sur, como por ejemplo lo siguiente, y también puede ser en el centro norte. Su señoría, primero tenemos criterio del Pleno Regional Centro Sur que
pues no aplica la suspensión con efecto restitutorio aquí en el Centro Sur. Sin embargo, pues ocupemos las sentencias que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha checado, que todo el mundo ha leído, son Pax de Tecpile y Gutiérrez Rodríguez, todo el mundo ha leído eso ya es algo obvio y obligatorio, ¿sale? Las 14 sentencias que tiene la Corte Interamericana de México son las que más han leído, creo yo, pero ¿por qué? Por el tema de la medida cautelar, ¿no? Y a veces ni eso, pero bueno, ahí está, ¿sale? Señoría, pues primero quisiera usted plantearle que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y primera cuestión que quisiera debatir es si usted va a decidir que hay prisión preventiva oficiosa. O sea, porque el fiscal dice que prisión preventiva oficiosa, no, primero yo quisiera que debatamos y que usted emita una resolución si hay lugar a la prisión preventiva oficiosa, en primer lugar. O sea, bueno, y lo resuelva. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base del amparo. Esa va a ser la base del amparo. O va a ser la base de la apelación en su debido caso. ¿Sale? Va a ser la base del amparo o la base de apelación. Ya si el juez, por ejemplo, porque hay jueces en el Centro Sur que sí lo hacen, y dicen, no, independientemente que el Pleno Regional Centro Norte dice esta cuestión, sin embargo, yo creo que voy a aplicar las sentencias de la Corte Interamericana, inconvencionalidad y todo lo que ustedes quieran, y por lo tanto no al lugar a la prisión preventiva oficiosa. ¿Algo más, fiscal? No, pues la segunda pelea, señoría, voy a justificar la prisión preventiva. Bueno, vamos por partes entonces. O sea, el tema es las decisiones que se planteen digamos, en una resolución judicial. Digamos que hay que ser muy cautos en cuántas decisiones va dando el juez de control. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Porque imaginemos que estemos en el primer circuito, donde hay un montón de tribunales colegiados de circuito, un número enorme de jueces de distrito. Primera resolución del juez dice que no hay lugar a la prisión preventiva oficiosa. ¿Quién podría irse al amparo o a la apelación? O sea, aquí la apelación sería la de la víctima y después el amparo. ¿Sale? Y si el juez dice que sí al lugar a la prisión preventiva justificada, pues aquí optemos por el amparo con la prisión preventiva justificada. Lo cual válidamente implicaría que podrían existir a la par dos amparos. Podrían existir sin problema dos amparos, lo cual en su momento podrían acumularse en su debido caso. Porque pueden tocar quizás los mismos temas, al menos en cuanto a la misma causa, mismo imputado, misma víctima, mismo delito, aunque diversas argumentaciones. ¿Sale? Hay que tener muy claro que cuando el juez decide algo, esa decisión puede ser motivo de impugnación. Ya como la impugnes es una decisión tuya. Ya como la impugnes es una decisión tuya. Entonces hay muchos temas que se pueden tocar fondo, por ejemplo, aquí la cuestión de la medida cautelar. En la decisión judicial hay un apartado que tiene que ver con la valoración de la prueba. ¿Sale? En todo, ¿eh? Algunos dicen que la valoración de la prueba solamente es para el juicio. Me parece, lo digo con mucho respeto, o quizás no, pero la valoración de la prueba es en cualquier tipo de decisión, en cualquiera. En todas las resoluciones judiciales hay valoración de la información probatoria. Cuando un juez dice, se decreta legal la detención, ¿por qué lo dice? Pues porque cree en el parte policial, porque dice que el parte policial tiene valor, porque le da fiabilidad. Es que este juez, apreciando el parte policial, y no valoro, solo aprecio, mijo, es lo mismo. Es lo mismo. La apreciación probatoria, valoración probatoria, fiabilidad probatoria, en toda la literatura ha sido identificado como lo mismo, la valoración de la prueba. Entonces, hay en la resolución judicial un apartado que tenga que ver con la valoración de la prueba. ¿Sale? Con la valoración de la prueba. Y esa valoración de la prueba tiene que tener ciertas características, incluso características escalonadas, por así decirlo. O sea, comenzar primero por una parte, ir avanzando uno tras otro, porque si no, entonces no lograríamos tener cabalidad en la decisión. Me explico a través de dos precedentes de la Corte, para que advertamos por qué sirve esta cosa de la jurisprudencia en el acusatorio, ¿no? Amparo directo en revisión 5425, diagonal 2022. En el amparo directo en revisión 5425, diagonal 2022, que fue resuelto por la primera sala de la Corte, amparo directo en revisión 5425, diagonal 2022, y con la cual fue emitida igual por la ministra Ana María Ríos Farjat, ¿sale? Emitido en un asunto de Morelos, el 8 de marzo del 2023. Lo que tocó aquí la Suprema Corte
es la constitucionalidad de los artículos 261, 356 y 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo relativo a la prueba circunstancial. ¿Sale? Lo interesante de esta ejecutoria es que ahí la Suprema Corte, lo interesante de esta ejecutoria es que ahí la Suprema Corte señala parámetros mínimos que deben tener presente o se deben tener presente en la cuestión probatoria, en la cuestión de la valoración de la prueba o en la cuestión propia de lo que significa prueba. En el párrafo 50 de esta sentencia, la Corte dice lo siguiente. Dice, tales numerales recogen las reglas de valoración de la prueba, cuyo contenido podemos extraer las siguientes directrices mínimas procesales de valoración. Inciso A, el sistema de valoración de las pruebas es libre y lógico. Inciso B, solo pueden ser valoradas las pruebas desahogadas legalmente en la audiencia de juicio y abarcará la totalidad del debate durante su incorporación. Inciso C, la valoración es individual sobre los alcances probatorios de cada elemento de convicción. Inciso D, el ejercicio de valoración exige una explicación y justificación suficientes. Inciso E, la motivación relativa debe abarcar las pruebas que se consideren aptas para generar convicción y aquellas que fueron desestimadas. Inciso F, la motivación proporcionada debe servir para sustentar el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución, atendiendo la apreciación conjunta, integral y armónica de las pruebas. Amparo directo en revisión 5425-2022. Y recientemente, el Pleno de la Corte, en el amparo directo 4/2022, el Pleno de la Corte aludió a la valoración de la prueba también, y la Corte dice que hay una metodología. Cuando un juez valora la prueba, primero debe identificar la licitud o legalidad de la prueba. Prueba por prueba debe identificar si cada prueba es o no lícita o ilegal. Es el primer paso que debe tener, independientemente del tema de si se incorporó correctamente o no. La pregunta es primaria, ¿es la prueba es lícita o no es lícita? ¿O es ilegal o es legal? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿esa prueba vale en lo individual? O sea, la declaración de un testigo solita vale por sí sola, sin hacer una valoración conjunta, sola. ¿La prueba pericial tal vale por sí sola? La siguiente pregunta es, en su conjunto, en la conjunción de todos los elementos de prueba, ¿tienen valor todos los elementos de prueba conjuntamente? ¿Se correlacionan? ¿Se soportan entre unas y otras? Valoración conjunta. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué se extrae de toda esa valoración? ¿Qué hipótesis podemos decir que existen a partir de esa valoración? ¿Qué hipótesis existen a partir de esa valoración? Hay un camino de la prueba. Si el juez se salta ese camino, ese juez está haciendo una mala decisión judicial. De hecho, la Corte, en el amparo directo 4/2022, la Corte alude a que las 3 juezas de Macuspana en Tabasco erraron en la forma en la cual valoraron la prueba. Porque las juezas dieron por acreditado lo que las víctimas decían solamente porque lo decían. No valoraron en lo individual. No valoraron en lo individual cada prueba. Se centraron específicamente en si los demás elementos de prueba dicen lo mismo que dicen las víctimas. Un asunto de secuestro, en el cual la Suprema Corte dice, pues hay que valorar en lo individual para entender cómo es que vale solita la prueba. Entonces, estos puntos de la valoración probatoria es un problema que también se presenta en la estructura de la decisión judicial. Acreditación de los hechos. Una vez que la prueba tiene valor, una vez que la prueba tiene valor, una vez que la prueba tiene valor, la pregunta sería, ¿es suficiente esa prueba para acreditar los hechos? ¿Cómo, Arturo? Imagínate una hipótesis de hecho es que el imputado le sirvió una bebida a la víctima. Después de eso, la víctima se puso mal, en el sentido de que al parecer estaba drogado. La llevó a un hotel y en ese lugar pues la violó, ¿no? La hipótesis, la primera hipótesis que nos interesa en este momento es Juan Pérez le puso algo en la bebida de la víctima. ¿Sale? Algo en la bebida de la víctima. Es una hipótesis importante para este caso. ¿Sale?
La pregunta es, ¿esa hipótesis está probada? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué te dice la prueba? La prueba dice que un mesero se percató cuando este sujeto tomó la bebida de la víctima y como que se hizo para acá y de ahí lo volvió a poner acá. Eso es lo único que dice el mesero. Nada más eso. Punto. Es lo único que tenemos. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Está probado que este sujeto, Juan Pérez, le puso algo como un tipo de droga en la bebida de la víctima? Y lo único que tenemos es el dicho de un mesero, la declaración de un mesero, que se percata que tomó el sujeto el vaso y dice que como que se hizo a un lado y luego lo hizo así y lo puso en la mesa. Es todo lo que dice. Bueno, esta pregunta, la pregunta es, ¿está probado o no está probado? Va a depender. ¿Y de qué va a depender? Del estándar de prueba. Va a depender del nivel de exigencia que sea necesaria para un caso o para un momento procesal. Porque quizás para una vinculación a proceso un juez podría inferir es que esto sí está probado a partir de una mínima prueba, que sería la declaración de una persona. Está probado que el sujeto tomó esto, lo movió y etcétera. Posiblemente para una vinculación un juez podría decir que sí. Esto puede ser debatible, pero simplemente pongo el ejemplo. El estándar de prueba es la que determina cuándo algo está probado y cuándo algo no. Entonces aquí el juez tiene un problema de estándar de prueba. A criterio del juez, a criterio de lo que podríamos decir que es la decisión de la judicatura, ¿qué elementos podría decir un juez para poder decir o establecer esto es lo que se requiere para poder probar en esta etapa preliminar llamada vinculación a proceso? Y el juez dice, no, pues con un estándar mínimo de probabilidad preponderante, es decir, es más probable la hipótesis de la fiscalía. La defensa no trajo ninguna hipótesis contraria. La defensa simplemente dice que no lo hizo y se acabó, pero no se aprecia que la defensa hubiera traído algún material probatorio que elimine esta propuesta de la fiscalía a partir de lo que dice un testigo. A partir de esa consideración, pues entonces tenemos que no, la defensa no tiene, digamos, alguna hipótesis contraria. Y como no tiene una hipótesis contraria, ¿sale? Y como no tiene una hipótesis contraria, esto implica propiamente que esa hipótesis contraria, pues señalaría o señala que eh, señalaría o señala que quizás el juez dirá no es suficiente lo que plantea la defensa. Y para este momento procesal, ese elemento mínimo que plantea la fiscalía sí me prueba esa hipótesis y vincula al proceso bajo un estándar de prueba. Pero si estamos en juicio, imagínate, si el juez dirá, a ver, la ¿Para hipótesis es... qué? Con 200 pesos, gasta, te dije desde hace rato. Un segundo. Traigo ahí, traigo 200 pesos, pues, pero... Ok, entonces, la pregunta sería, ¿está probado que le puso algo a su bebida, droga a su bebida a la víctima? O estamos en juicio. Entonces, igual la respuesta sería, pues depende del estándar de prueba. Y entonces la pregunta es, más allá de toda duda razonable, ¿qué significaría eso? Pues vamos a resolver qué sería más allá de toda razonable antes de afirmar no o sí. Simplemente sería, vamos a responder esto. Y según la Corte en el amparo directo 4-2022, lo que se debe identificar es todas las hipótesis plausibles y el caudal probatorio que podría servir para poder fundamentar esta hipótesis. Y la pregunta, cuando se desahogó la prueba en juicio, la defensa le preguntó al policía, ¿tú entrevistaste al testigo? Sí. ¿Al mesero? Sí. ¿Al que estaba en la barra? Sí. Ok, pero ¿verdad que había en la barra 4 meseros o 4 barristas, por así decirlo? ¿Había? Sí. Y nada más entrevistaste a uno. Sí. Y lo entrevistaste porque es el que estaba. Sí. Te dijo que había otros 3. Sí. Pero no estaban ese día. Sí. O sea, lo entrevistaste porque es el que estaba. Sí. Y nunca investigaste los otros 3. No. Para mí fue suficiente. Ok. Oye, ¿verdad que ese restaurante tenía cámaras? Sí. ¿Y se pidieron? Yo lo informé al fiscal. Lo informé al fiscal porque sí había cámaras. Sí. ¿Y sabes si lo pidieron? La verdad desconozco. Oye, ¿verdad que ese día, ahora comenzamos, digamos, con el mesero? Oiga, usted cuando atendió a estas personas dice que vio eso, ok, pero usted estuvo ante este sujeto durante, ¿qué? 10 minutos, ¿sí? Y es lo único que vio, sí. Usted sabe también que esta víctima o esta señorita o esta mujer o esta persona eh, estaba con este sujeto, pero no estaba sola, ¿verdad? Estaba con otros 4 o 5 personas.
Es decir, había otros 4 o 5 hombres y 3 o 5 mujeres, ¿sí? E incluso usted conocía a estas personas, ¿sí? Una se llama Laura, otra Daniela, otra se llama Jorge, porque siempre van a ese bar, ¿ok? ¿Le dio esos nombres al policía mesero? Sí se los di, sí se los di. Volvemos con el policía, o mejor dicho, con el policía. Oiga, policía, ¿verdad que le dieron el nombre de Laura? Laura Hernández Martínez, sí. ¿Le dieron el nombre de Ángela Laura Hernández? Sí, 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 sí. ¿Y usted nunca los entrevistó? No, me pareció suficiente con lo que dijo el mesero, con lo que dijo el de la barra. Lo que estamos sembrando es que la fiscalía le faltó investigar para poder justificar esta hipótesis. Y pudo haberlo hecho. Y esto es lo que la Corte ha denominado y la literatura ha denominado la predicción probatoria. Es decir, sí puede o existe en el caso concreto más prueba que no se investigó y que sería importante para poder acreditar con mayor claridad la hipótesis de hecho. Sí, sí existe. ¿Se investigó? No, es prueba insuficiente. Hay prueba insuficiente para este hecho. Predicción probatoria. Cosa distinta es si hubiera hecho, no estaba en un bar donde no hay cámaras, solamente un solo mesero atiende ese bar, es un bar pequeño. De hecho, no había nadie más en ese lugar, había una persona que estaba tomando hacia la esquina y es todo. Está solamente él y ella, punto. No hay cámaras, solamente lo de mesero. El mesero dice que nada más lo atendió rápido, ¿por qué? Porque estaba con otras cosas ahí checando en su barra, o estaba con una llamada, y lo único que pudo ver fue eso. ¿Existe más prueba para poder tener esto? O sea, ¿hay más prueba? No, no existe más prueba. No se puede atender a tener más prueba. Pero alguien podría decir, oye, pero pudo habérsele extraído algo a la víctima, sangre o lo que sea. Sí, pero es que esta denuncia fue meses después, esta denuncia fue varios días después, lo cual hace imposible esta cuestión probatoria. Entonces empezamos a delimitar casos concretos a través de una idea de predicción probatoria y así podríamos identificar el alcance de si es necesario o no es suficiente o sería o no suficiente este número probatorio o esta información probatoria, este número probatorio o esta información probatoria, ¿sale? Bajo esa tesitura, bajo esa idea, entonces tenemos ahí acreditación de los hechos. Es un problema que tiene la judicatura. A la persona juzgadora le llega un siguiente problema, la clasificación judicial de los hechos o la clasificación jurídica de los hechos y las consecuencias. Es decir, también tiene que identificar la judicatura si ese hecho es delictivo y qué delito es. Si ese hecho es delictivo y qué delito es. ¿Sale? Imaginemos que esté probada la siguiente cuestión. Está probada o se estima probado que Juan Pérez, víctima, según víctima, acudió con un funcionario de Pemex, que era el director general de Pemex, o el subdirector de Pemex, y le dijo, oye, quiero una plaza para mi hijo en Pemex, ¿sale? ¿Cómo le hacemos? Ante esto, le hicieron una plática, y este funcionario de Pemex le dijo, deposítame 500,000 pesos y tendrás una plaza para tu hijo sin problema alguno. Esta persona le depositó 500,000 pesos. Cuando fue a verlo en la semana siguiente o días siguientes para poder decir dónde está mi plaza, le dijo en su momento, hay un procedimiento, pasó 2 meses y hasta el final le dijo, pues no, punto, no se pudo. Oye, pero yo te pagué. Pues mira, la verdad es lo que quieres. Es más, yo así me la di. Tu problema. Entregó 500,000 pesos bajo una promesa de una plaza. Le dijo que era funcionario de Pemex para poder otorgarlo y no lo hizo. ¿Sale? Bueno, denunció, los querelló por fraude. Fraude en una cuestión, digamos, federal, porque es un funcionario de Pemex, en supuesto ejercicio de sus funciones. Llegó al asunto, de alguna manera se judicializó el tema y llega ante el juez de control. Y el juez de control dice, está aprobado, valoré esta prueba, valoré el conjunto de prueba, los hechos están probados, es decir, sí está probado de que Juan Pérez acudió con Pedro Pérez y le dijo, quiero una plaza, y Pedro Pérez le dijo, yo te la consigo, yo sé que te la puedo conseguir, nada más deposítame 500,000 pesos, yo hago lo que sea y ya está tu plaza sin problema alguno, en 3 días ya está.
está aprobado eso y que se pagó 500,000 con los recibos correspondientes, está pagado todo. Todo está aprobado, sin problema alguno. La pregunta es, ¿hizo el delito? Esa es la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿eso es delito? Y la Suprema Corte ya resolvió en novena época que eso no es delito. Eso no es delito. ¿Sale? Oye, pero es que sí me quitaron 500,000 pesos. Oye, pero tú eres un corrupto, mijo. Y tú eres una persona, ¿cómo se llama?, que está haciendo un acto ilegal para poder conseguir otra cosa. Si tu hijo, tu hija, pues no tiene ahora sí que la capacidad para poder estudiar y no puede hacer este tipo de cosas, pues no es problema mío del sistema jurídico. ¿Sale? Es que siempre se han venido plazas. Pues qué lástima que ha sido así, pero no, eso no es legal. No se puede proteger, el derecho penal no puede proteger ilegalidad, dice la Corte. No se puede proteger eso, eso no es fraude. Eso no es fraude. ¿Sale? Eso es incapacidad de tu hijo, de tu amigo, de lo que sea, para poder ir superarse, en pocas palabras. Eso es ilegal. ¿Sale? Entonces, bajo esa tesitura, pues la Corte dice, no hay delito que perseguir. Y aunque esté probado esto, aunque esté probado, no hay delito que perseguir. No existe delito que perseguir. Entonces, no hay delito correspondiente. ¿Sale? Problemas relativos a si ese hecho tiene una clasificación jurídica o no. ¿Sale? Y esto es un problema que incluso la Suprema Corte lo ha abordado en algunas sentencias. La contradicción de tesis 190-2019, la contradicción de tesis 190-2019, la primera sala de la Corte estudió este tema. En la contradicción de tesis 190-2019, la Suprema Corte evaluó si el juez o jueza de control puede modificar clasificación jurídica incluso en perjuicio del imputado. Eso lo estudió la Corte. Y la Corte dice que sí, sí lo puede hacer, incluso en perjuicio del imputado. Incluso en perjuicio del imputado. Es decir, viene por privación ilegal de la libertad y aparece que mejor es secuestro. ¿Lo puede hacer el juez? Sí lo puede hacer, sin problema alguno. ¿Sale? Esto viola el principio de contradicción e imparcialidad, dice la Corte que no, y explica por qué en su ejecutoria. Pero el punto es que este tema de la cuestión o clasificación jurídica, claro que por supuesto que desde luego ha sido elaborado, estudiado y determinado por la autoridad judicial. Sin problema alguno, ha sido tocado. Bajo esa tesitura, o en ese sentido, tenemos ahí un problema de la cuestión jurídica, que también es un problema que se presenta en la resolución judicial. Problema de consecuencias, es decir, eso pasa sobre todo en la sentencia, ¿qué sanciones debo de imponer? Me están pidiendo una pena correspondiente de 30 a 40 años de prisión. Le pongo 30, 31, 32, 33, 38, 40, ¿cuánto le pongo? Es un problema de la determinación del grado de culpabilidad de la gente en materia penal. ¿Sale? Entonces, ¿qué sanción le pongo? ¿Qué sanción le pongo? ¿Sale? Tenemos ahí el tema de la sanción. Consecuencias jurídicas. Y así podemos encontrar que en la estructura de la resolución judicial hay variados temas, ¿sale? Problemas como identificación, presupuestos, incidencias de fondo, valoración probatoria, acreditación de los hechos, clasificación jurídica o judicial y las consecuencias. Estructura amplia, que es la que hoy tenemos, de hecho. Los jueces tienen una estructura amplia de la decisión judicial, es decir, las personas juzgadoras emiten razonamientos a partir de las decisiones judiciales, perdón, emiten razonamientos en sus decisiones judiciales, ¿sale? Y esos razonamientos en sus decisiones judiciales, pues se presentan a partir propiamente, se presentan a partir de este punto, ¿sale? Dice, en el de Pemex solo dijo que no hay delito, sí, no hay delito que perseguir, porque el tema era fraude. La Corte lo que dijo es, no hay delito que perseguir, ¿por qué? Porque el derecho penal no está hecho para poder, digamos, proteger otra ilegalidad. De hecho, esto comenzó en algunos colegios del sur, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en los cuales se da mucho el tema de fraude de plazas en la Secretaría de Salud Pública, perdón, la Secretaría de Educación Pública. Muchas personas de la normal o de otras instituciones enviaban a sus hijos y decían, bueno, mi plaza pues ya te la voy a regalar y cuánta cosa, ¿sale? O en su debido caso querían comprar plazas de maestros para sus hijos, ¿sale? Y en ese sentido pues se generó eso. Dice, así pasó en Luz y Fuerza del Centro, no tengo mucho el dato ahí, pero ese es el punto, o sea, el fraude por plazas no existe propiamente. Eso motivó incluso que otros estados hicieran, digamos, reformas para tipos penales en específico. Algo así como que el que pretenda vender una plaza será responsable de tal delito, ¿no?
No lo llamaron fraude de plaza, lo llamaron, no sé, abuso de una modalidad de abuso de autoridad o una cuestión relativa, digamos, a venta ilegal de plazas, o sea, cosas así. O sea, pusieron otro delito para no llamarlo fraude. ¿Por qué? Porque fraude no hay. Fraude no hay, ¿sale? Pero obviamente si una persona, obviamente en este caso del supuesto fraude, pues el director de Pemex, pues no va a ser procesado. Por eso entonces mejor la idea es manejarlo quizás bajo otra figura, como la venta ilegal de plazas, porque no se puede llamar legal. Venta ilegal de plazas es un delito que está en algunos estados, en el cual la víctima no es al que le venda. Es decir, si por ejemplo alguien denuncia, ese sujeto me vendió una plaza, no recuerdo qué estado tiene este, lo tiene, me vendió una plaza, ok, es el denunciante. Ya lo sentenciaron, fíjese, entonces regresa mi dinero de la plaza. No, no, espérame, eso también es imputado. Déjame decir que tú eres imputado, porque tú fuiste, ¿cómo se va a comprar la plaza? A intentar comprar o pagar la plaza, ¿sale? Entonces, bajo esa tesitura, es posible que eres hasta cómplice del delito. No eres víctima, pues, no eres víctima. La víctima es la sociedad. La víctima es la sociedad. ¿Sale? Entonces ahí cambia, digamos, la modalidad o el conocimiento del tipo de delito, porque aquí no hay víctimas en este delito. Las víctimas serían nada más la sociedad, no las otras personas. Las otras personas serían incluso imputados, dependiendo cómo esté la redacción del código correspondiente, ¿sale? Dependiendo cómo esté la redacción del código correspondiente. Entonces tenemos ahí estructura, ¿no? Bueno, en la decisión judicial, en la literatura ha llamado o ha denominado esto, o le ha puesto un nombre a la justificación o al contexto en el cual se decide como el contexto del descubrimiento y el contexto de justificación. Este no nos interesa. El contexto del descubrimiento es cómo el juez piensa su decisión, lo cual nunca podemos entender. ¿Por qué? Porque el juez no podemos entrar a la mente del juez. Cuando un juez resuelve un caso, un juez va a decir, pues puedo tener esta opción, queda en su mente esa decisión. Pero no nos interesa cómo piensa el juez. Lo que nos interesa es cómo expresa su decisión el juez. Es decir, lo que nos interesa es cómo la judicatura plasma sus argumentos en una resolución. Y eso en la literatura se llama contexto de justificación. ¿Cómo es que la persona juzgadora emite un razonamiento para poder justificar su decisión? ¿Cómo es que la persona juzgadora emite un razonamiento para poder justificar su decisión? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? ¿Qué argumentos esgrime? Para poder nosotros decir, el juez tiene razón cuando identifica las partes en los presupuestos, las cuestiones previas, incidencias, valoración, descripción de los hechos, etcétera. ¿Qué razonamientos pone en su decisión? Eso se llama contexto de justificación. ¿Sale? ¿Cómo justifica su decisión? Y aquí tenemos dos tipos de corrección o dos tipos de justificación. Corrección procesal y corrección material. Es decir, procesalmente hablando, ¿qué temas abordó? Valoración de la prueba es un tema procesal. Clasificación jurídica es un tema sustantivo o material. Entonces, dividamos problemas procesales de problemas materiales o sustantivos. La pregunta de ¿está acreditado el hecho? Es un problema procedimental propio de la teoría del proceso, que es la cuestión probatoria. Y el tema relativo al delito es un tema sustantivo material propio del derecho penal, del aspecto sustantivo. Entonces debemos dividir los problemas en problemas procesales y problemas sustantivos, para que a partir de esto, a cada problema lo ponemos en su cajón correcto. ¿Sale? Problemas procesales, problemas sustantivos, problemas procesales, problemas sustantivos o materiales. E ir identificándolo en la resolución judicial. Y en esos problemas procesales hay argumentación jurídica y hay argumentación probatoria. Es decir, en vía de ejemplo, en un control de detención, imaginemos, ¿no? En un control de detención, alguien plantea un problema procesal. ¿Cuál sería ese problema procesal? ¿A qué nos referimos con ese tema de la cuestión del problema procesal? Bueno, un problema procesal que puede estar propiamente presente sería el siguiente. Una persona, un abogado, un defensor aduce que la flagrancia por señalamiento es inconstitucional. Es el problema que plantea un abogado, el que ustedes gustan.
¿A qué te refieres, abogado? Plantéame el punto. Bueno, es un problema procedimental y constitucional. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que hay flagrancia cuando una persona es perseguida, bueno, es inmediatamente después de haberlo cometido, la persona es señalada por una víctima, por un testigo o por un coimputado. Eso es lo que dice el Código Nacional en el artículo 146, fracción segunda, inciso A. O inciso B, perdón, inciso B del Código Nacional. El defensor no está debatiendo si está probado el hecho, si tiene valor probatorio el parte, no está debatiendo si se probó, reitero, el hecho, no está debatiendo si los policías son creíbles, no está debatiendo eso. Lo primero que está debatiendo el defensor es el artículo 146, fracción segunda, inciso B, es inconstitucional. Es el problema que está planteando. Es un problema procesal porque deviene propiamente de una figura procesal, la flagrancia, y constitucional porque tiene que ver con la cuestión de si es constitucional. Punto. Hace sus argumentos y bueno, es el problema planteado. A partir de esto, la pregunta no es probatoria. Si se percatan, la pregunta no es si está aprobado o no está aprobado, no. La pregunta es normativa, eminentemente normativa. ¿Sale? Entonces, como es eminentemente normativa, la pregunta es, bueno, entonces vamos a interpretar primero qué es señalamiento, cuál es el alcance de señalamiento, en el caso, y a partir de eso poder decir si se encuentra dentro de lo que la Corte ha llamado que significa flagrancia. ¿Sale? Y a partir de esto, la Corte, en el amparo en revisión 384-2017, en el amparo en revisión 384-2017, en un asunto propiamente en el cual una persona en la Ciudad de México estaba conviviendo con su esposa y su cuñada en un bar de la Ciudad de México, estaba conviviendo y en ese momento estaba en una mesa en un bar y estaban unas chicas ahí como que bailando, por el baile le tiran las bebidas a esta persona y él le dice, oigan, ustedes váyanse a bailar por allá, no estén estorbando, casi les dice. Ante esto, estas chicas le dicen a sus amigos, ese de allá nos dijo esto, estos sujetos van y golpean al señor adentro del bar, el señor huye del bar, sale del bar, y todo golpeado y con sangre, llega la policía y dice, ¿qué te pasó? 3 sujetos allá adentro me golpearon y son tal, tal y tal, entran y detienen a estas personas. Ese fue el hecho que planteó. Y ante esto, este supuesto, en este amparo en revisión 384-2017 de la primera sala de la Corte, la pregunta que se planteó la Corte es si el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional al prever la figura de la flagrancia por señalamiento. O sea, este tema que plantea el abogado ya está resuelto por la Corte. Y la Corte dice que sí es constitucional. Sí es constitucional. Y de los argumentos del por qué, ¿sale? El problema no está en el señalamiento, o sea, el problema no está en el desarrollo, o sea, el problema no está en cómo está descrito, el problema no es tanto en que el código diga, inmediatamente después de haberlo cometido, es señalado por una víctima, testigo y coimputado. El problema no está ahí, o sea, la redacción es correcta, dice la Corte. O sea, no hay problema ahí, el problema es cómo lo interpretas. Ese es el problema. ¿Por qué? Primero, está el clásico problema del inmediatamente después. El tema de la inmediatez en la detención es el clásico problema de la flagrancia en todas las demás flagrancias que no son por al momento de estarlo cometiendo, por persecución, por señalamiento, por objetos, productos, instrumentos del delito, por indicios, por información tecnológica, etcétera. ¿Sale? El problema no está ahí porque ese es un tema aplicable a todas las demás. El problema sería, ¿y tú qué entiendes por señalamiento para los efectos de poder cuadrar o establecer el alcance de interpretación? ¿Qué significa señalar? Porque de acuerdo a esto, entonces podríamos resolver si encuadra o no en la hipótesis de lo que la Corte ha llamado como flagrancia con la figura de flagrum, pues de brillar, pues, de que se puede apreciar, ¿sale? La Corte, cuando ha estudiado el concepto de señalamiento, jamás ha dicho esto, ¿sí? La Corte no parte de la idea de que así señala. No. La Corte toca el tema de información para señalar. En el caso concreto, ¿cuánta información tenía el órgano aprensor para poder detener? Si, por ejemplo, al órgano aprensor le dicen, es un sujeto como de 35 años aproximadamente, cabello corto, trae una camisa blanca y como de unos 70 y se metió a tal lugar, y si el policía avanza y me encuentra a mí, y luego a un montón de otros 10 personas, pero esas 10 personas, todos vienen con playera negra, con playera azul o roja, y soy el único que viene con camisa blanca, cabello corto, aproximadamente 35 años, unos 70,
La detención es legal, porque de acuerdo al caso concreto, la información es suficiente, pero si en su debido caso esta misma información, dicen por allá se metió y la policía avanza y se mete a una casa y se da cuenta que hay como 15, 20 personas igual de 35 años con camisa, bla, 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 porque todos quizás están rezando o están en la iglesia o porque van vestidos así o porque simplemente van vestidos así por gusto, lo que sea, la información no es suficiente. No es suficiente y por lo tanto no se actualiza el señalamiento. O sea, la Corte dice, es información. Señalar significa dar información para poder tener inmediatamente después, pero que sea suficiente conforme al caso concreto. Eso es lo que ha dicho la Corte. O sea, no es un tema de dar los ojos, la boca, la nariz, no, eso no ha dicho la Corte, jamás. Es información acorde al caso concreto. Puede ser la ropa, puede ser la ropa vestimenta, puede ser el cabello, puede ser incluso, no sé, algún tipo, por ejemplo, que veo a Sharon con gorra, que veo a Silvia con lentes, o sea, ciertas peculiaridades o especificidades. Digamos que diga la víctima, es que es un sujeto y me caté que tiene un tatuaje en el cuello, era como una especie de, no sé, un payaso aquí y tenía unos ojos, era rojo los ojos. Y ese fue el único dato que yo vi. Y si la policía avanza y se percata que hay un sujeto con ese payaso con los ojos rojos, podría ser suficiente como el caso concreto para la detención, ¿no? Sin problema alguno. ¿Por qué? Porque el tema es el alcance de información para el caso concreto. ¿Sale? Esto la Corte lo dijo más o menos en este amparo en revisión 384-2017, pero lo estableció a detalle en el amparo en revisión 669-2019 de la primera sala de la Corte. Amparo en revisión 669, diagonal 2019 de la Corte. Problema normativo. Problema normativo. ¿Sale? Problema ahora podemos tener un problema probatorio. Sí, hay muchísimos problemas probatorios. ¿Sale? Hay muchísimos problemas probatorios. Por ejemplo, por decirlo nada más, ¿no? Por decirlo, solamente hay problemas probatorios. ¿Sale? El año pasado, por ejemplo, publicamos este pequeño libro que se llama Prueba Testifical y Razonamiento Probatorio. No sé si publicamos este pequeño libro, en el cual hay un trabajo de su servidor, en el cual la pregunta es, ¿cuál es el valor que se le da a esa práctica cuando en audiencia de juicio la víctima, un testigo o quien sea, señala al imputado en audiencia de juicio? O sea, esa práctica toda barata y fea que hacen muchos fiscales, que dice, oiga, y esa persona de 1,70, moreno, 35 años, ¿en dónde está? En esta sala, señor fiscal. ¿Podría decir dónde está? Esa porquería que hacen muchos fiscales todavía, esa tontería que todavía es creíble en las películas, pero en el sistema jurídico no. Pues una estupidez en pocas palabras. Pues esa verdad es, te preguntas si eso cuánto vale. No vale. ¿Por qué? Porque eso simplemente es un ejercicio de litigación en audiencia. La pregunta sería, ¿y por qué dice que es él? Pero cuando le preguntas, oiga, bueno, usted ya lo señaló, pero dígame, ¿usted cuándo conoció al señor acá? Ah, lo conocí el día del evento. Ah, o sea que antes no lo conocía. No, no lo conocía. Entonces, ¿cómo usted sabe que es él? O sea, porque hizo una diligencia de reconocimiento. Así me dijeron que se llama. Explíqueme cómo hizo. O sea, eso es lo importante. Eso es lo relevante. Es un problema probatorio. Un problema probatorio es qué valor tiene ese señalamiento. O ustedes encuentran en la ley un artículo que les diga eso, pues no hay, no hay. Y lo peor es que algunos jueces sí dictaban sentencias, o sí siguen dictando sentencias por esto, para empezar. ¿Sale? Y recientemente se publicó este pequeño librito que se llama La prueba en el proceso penal de Tirano Blanch, que apenas lo publicamos. Y este librito, aquí toqué un tema que es el estándar de sobreseimiento. ¿Sale? Es un problema, ¿cómo se llama? La verdad, muy complejo, que es cuándo, por ejemplo, debería proceder el sobreseimiento. Soy defensor y también asesor jurídico. Estoy en el ámbito del litigio privado acá. Y muchos defensores, cuando lean propiamente ese artículo, no les va a gustar, los defensores. A las víctimas, sí. A los ministerios públicos también. ¿Por qué? Porque el estándar de sobreseimiento debe ser un estándar muy elevado, muy, muy elevado. No debe ser cualquier estándar bajo, así como que no, porque la víctima se retractó, ya hay que sobreseimiento. No, espérame. A ver, si es una víctima, imaginemos que la víctima llega a la audiencia y dice, ya no quiero nada. Ok, pero ¿qué víctima es? No, pues una víctima de 15 años. Híjole, ¿y qué tema es? Es violación. Híjole, no, a ver qué más información tenemos, porque es un tema también que el tipo de delitos, hay varios factores que influyen propiamente en la exigencia. Es que tengo, no sé, 2 testigos que dicen que vieron otra cosa y la fiscalía además tiene un testigo. O sea que presentamos números de testigos. No, mijo, o sea, no es por eso. O sea,
el estándar de sobreseimiento debe ser elevado por muchas cuestiones, porque ya se vincula a proceso, porque ya hay un estándar de probabilidad prevaleciente de la vinculación, porque hay una investigación complementaria. Hay muchos factores que determinan la idea de que debe ser un estándar elevado el sobreseimiento. Debe tener incluso, pongo ese ejemplo de, quizás no esté ese grado, pero podríamos casi llegar a ese grado del llamado más allá de toda duda razonable, pero al revés. O sea, en pocas palabras, la defensa se le debe exigir que efectivamente sí está probado sin lugar a dudas de que efectivamente no sucedió el evento así. No sucedió el evento así. Porque si no, pues mejor vamos a juicio. Vamos a juicio. El juicio es el donde se va a debatir al fondo de esta cuestión. Tendríamos que tener eso. Es como, por ejemplo, esa parte, siempre lo pongo así con este ejemplo, es como, por ejemplo, esta cuestión bueno, cuando dijo cuando le dijo los Doctor Strange ¿cómo se llama? Iron Man, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tenemos de poder ganar? Una, en 25 millones. Pues igual, si el juez de control aprecia que sí existe una posibilidad de condenatoria para el fiscal, de todo el código probatorio, debería rechazar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que el juicio sea condenatoria. Mejor dejemos que el juicio lo decida, porque es el juicio, como dice el 348, el juicio es la base de la decisión sobre la acusación. ¿Sale? Entonces sería más oportuno. Entonces, hay unos argumentos del por qué el sobreseimiento debe ser excepcional. Máxime que el control de la acusación es un control negativo de la acusación, control positivo de la acusación y excepcionalmente negativo, como también lo ha dicho la Corte y como también lo ha dicho propiamente la literatura especializada en etapa intermedia. Entonces, tengo varios argumentos ahí. Pero independientemente de eso, si me creen o no me creen en este tema, es que hay un problema probatorio. Y es un problema que se debate en la argumentación probatoria, en la argumentación, el llamado razonamiento probatorio, si quieren llamarlo así, ¿sale? Porque luego se le llama argumentación probatoria. ¿Eso qué es? Bueno, mejor razonamiento probatorio. O sea, se entiende más como es el eslogan que tiene hoy día, ¿no? Argumentación jurídica, como que todos se identifican, pero es lo mismo razonamiento jurídico que argumentación jurídica. Si digo razonamiento probatorio, se entiende más en razón de que hay libros de razonamiento probatorio, en razón de que tenemos, pues, obviamente, el manual de razonamiento probatorio de la Corte, tenemos un montón de ideas de razonamiento probatorio. Y decir argumentación probatoria como que no es tan cotidiano, por así decirlo, pero nos referimos a lo mismo, argumentación probatoria y razonamiento probatorio, ¿sale? Bueno, bajo esa tesitura, entonces, son los temas que podríamos decir se encuentran latentes en la estructura de la decisión judicial. Silogismo básico, la estructura básica, estructura compleja con todos esos temas. El que nos interesa es la justificación de la decisión, correcciones formales relativos a problemas formales o procesales y correcciones materiales o sustantivas. Y de esto da pauta a problemas jurídicos y a problemas probatorios. Primera cuestión de esta idea de la argumentación judicial es la argumentación, la estructura de la decisión judicial, en pocas palabras. ¿Sabe? Primera cuestión. A la editorial Mar, bueno, de la primera es editorial Ubiyus, azulito que se publicó el año pasado, y es de editorial, ¿cómo se llama? Tirant-Lo Blanche. Y ya viene otro libro de valoración de la prueba específico que espero que se publique en diciembre o en enero ya. Valoración de la prueba en individual y conjunta, que es un tema ya exclusivo de su servidor, y uno sobre teoría del delito, ¿no? Pero bueno, el tema está en que, primer tema, la estructura de la decisión judicial. Entendiendo o sabiendo o conociendo, como quieran llamarlo, que hay una estructura de la decisión judicial, podemos encontrar con mayor facilidad la base de impugnación en el recurso o en el amparo. ¿Sale? Y podemos encontrar cuál es la falla de la decisión. En vía de ejemplo, si nos percatamos que el juez falló en la inmediación, si nos damos cuenta que la persona juzgadora erró en la inmediación, que es un principio elemental del proceso, nos percatamos de eso, ¿sale? Entonces, esto implica, si nos percatamos de esto implica que si hay una falla en la inmediación en la etapa de juicio, pues quizás ya ni siquiera el juez o la sala de apelación, la magistratura, ni le va a entrar al tema de valoración de la prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el primer agravio que quizás podríamos tocar, entre los primeros agravios, es competencia, alguna cuestión relativa a prescripción, principios como la inmediación, o sea, todos aquellos temas que uno, o de antemano destruyen el asunto, o dos,
hacen que se vuelva o se reponga el asunto. Falla en inmediación es reposición del procedimiento, ¿sale? Ya la Suprema Corte también ha abordado esto. Cualquier falla en inmediación no es para que, digamos, podamos sobredecidir, no es anulación total del juicio, ¿sale? La Suprema Corte envía de ejemplo en el amparo directo en revisión 1644-2021, en el amparo directo en revisión 1644-2021, ahí la Corte abordó el siguiente tema. Hubo un cambio de juez. Resulta que en la etapa de juicio, un juez desarrolla casi el mayor material probatorio, pero por alguna razón este juez, o no sé si fue de vacaciones, no sé qué pasó, pero no estuvo en 2 pruebas. Entró otro juez y desarrolló 2 pruebas, si no estoy mal, 2 o 3 pruebas. No me acuerdo cómo estuvo, pero el tema es que tomó este tema de otras pruebas. Resulta que después se decide por parte de este juez o del otro, si no estoy mal, y el tribunal colegiado dice, hubo violación a la inmediación, porque la Corte ha dicho que el cambio de jueces, bla, 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 eso lo dijo la Corte en una sentencia del 2017. Pero el colegiado dice, como hubo violación al principio de inmediación por el cambio de jueces, vamos a ver, el primer juez avanzó la prueba hasta tal prueba. Hasta ese momento se generó la violación, reponemos el juicio hasta ese punto, dice. Y la Corte dice que no, eso no se puede hacer. La Corte dice, nulifica todo, no puedes hacer eso. No, elimina todo, nulifica todo. ¿Por qué? Porque pues es sencillo. A ver, primero, obviamente, hay cambio de jueces, pero también el principio de inmediación dice que el mismo juez debe estar presente en todas las pruebas, primero. Y ese mismo juez debe ser el mismo que decide, para empezar. Entonces, claro que violas el segundo componente de la inmediación y el tercero. Por lo tanto, como violas el segundo y el tercero, que son los 3 componentes del principio de inmediación, nulificas. Punto, se acabó, nulificas. ¿Sale? Y eso la Corte ya lo decidió en ese precedente. Amparo directo en revisión 1644-2021. Entonces, si tenemos un problema de estos, es un tema en el cual hay que abordar. Por ejemplo, ahorita, ¿sale? Fíjate, Sharon, es que esa excepción, la Corte lo ha tocado, bueno, no es una excepción digamos que si comenzó con algo en la prueba y luego ya reponemos solamente hasta donde se queda. Lo que ha tocado la Corte es, hay ciertas pruebas que a pesar de que se nulifique el juicio, no pueden volverse a desahogar. Por ejemplo, la declaración de un niño. Es el ejemplo. En el amparo directo en revisión 6888-2018, amparo directo en revisión 6888-2018, es un amparo muy interesante. En ese amparo, la Corte abordó el siguiente problema. La primera sala de la Corte abordó lo siguiente. Creo que fue un asunto de Guanajuato, si no estoy mal. No recuerdo, un asunto. El Tribunal de Enjuiciamiento, formado por 3 jueces y juezas, tenían el desarrollo o el desahogo de una declaración de un niño o niñas, no, era una niña que había sido tocada por su abuela, si no estoy mal, o golpeada por su abuela, pero era un niña. Entonces resulta que los jueces y juezas dicen, a ver, vamos a declarar un receso en esta audiencia de una hora o lo que sea, unos 20 minutos, para poder constatar como tribunal de enjuiciamiento si el niño, la niña, tiene o está en aptitud de poder declarar. Y el tribunal se va. Nadie envió nada y regresa al tribunal. Hemos constatado que la niña, el niño puede declarar. Y sigue el juicio. El tema que llevó a la Corte es esta práctica, si es legal, si es constitucional. Y la Corte dice que no. Esta práctica no es constitucional. ¿Por qué? No tanto por el tema de que acudan de buena gana o con bondad o como quieras llamarlo, de ver a un niño. Es que el problema es que nadie lo ve. O sea, nadie ve qué está pasando ahí. Nadie sabe porque no se graba, ese asunto fue que no se grabó, salieron, hablaron con el niño o niña, constataron que supuestamente está bien para declarar, pero nadie se percató de qué pasó ahí. Y la Corte dice, ok, y si por ejemplo el juez, el tribunal llega, ¿cómo estás, pequeño? ¿Cómo estás, Juanito? Cuéntame, ¿cómo te encuentras? Y el niño diga, mal porque está ahí mi papá y lo que me hizo me dolió mucho. Eso escuchó el tribunal de enjuiciamiento, donde nadie lo vio, quieran como quieran, ya el tribunal ya está prejuzgado, por donde le busques, pues.
Y eso es peligroso para la decisión judicial, porque eso hace que los jueces refuercen su argumento para tener un sesgo, se llama un sesgo de confirmación, ¿sale? O sea, por cualquier forma le encuentran para poder decir, tiene valor probatorio el niño y es creíble que su papá lo tocó. Es como esa, pongo este ejemplo, ¿no? Es como esa pareja que le dices, oye, llegaste tarde, seguro estás con la otra. Bueno, llegaste temprano, seguro no te atendió la otra o el otro. O sea, por donde le busques, es un sesgo de confirmación. O sea, el punto está, el niño dice la verdad, porque cuando yo lo escuché allá atrásito, me dijo que se sentía mal porque estaba su papá y por lo que le hizo. Ese tipo de justificaciones ya está en el sesgo de la judicatura. Y por eso dice la Corte, pues no, no es posible que se genere. Y en este asunto, la Corte resolvió que obviamente se otorga el amparo para los efectos de que el colegiado pues vuelva a valorar todo lo que sucedió y tomando en cuenta que la judicatura no puede hacer eso, resuelva. Pero en una parte de la ejecutoria dice, pero con la siguiente salvedad, la declaración del niño no va a poder volverse a realizar, pero lo interesante está en que se tiene que incorporar por reproducción, o sea que se va a incorporar. Pero obviamente el tribunal de enjuiciamiento, el nuevo, porque va a ser uno nuevo, no va a poder hacer esta práctica, entonces va a tener solamente el desarrollo del juicio. Esto implicaría varias preguntas, como por ejemplo, bueno, no podemos traer al niño, pero sí puedo capaz pensar en prueba de reputación, algo semejante, ¿no? Algo semejante. Pero serían otros temas. Son las excepciones que se ha tenido. Esto ha pasado también, digamos, en algunos temas de género. No recuerdo ahorita un presidente de la Corte, pero de algún colegiado de la ciudad, del Estado de México, ha tocado esto de que, por ejemplo, en temas de género, cuando se aprecie que hay una revictimización tan fuerte, no es posible volver a deshogar la declaración de la víctima en temas de género. Por ahí hay una tesis de un colegiado, si no estoy mal. Entonces, son las probables excepciones que podemos identificar. No encuentro algunas otras, Sharon, para este punto, pero es lo que puedo comentar en este momento. Otro problema en este tema de la inmediación es lo que tocó el segundo circuito. El segundo circuito tiene jurisprudencia de que las audiencias de juicio deben ser continuas, o sea, diario. Hoy comenzamos, mañana pasado, etcétera. La audiencia de juicio debe ser diario. Y si no es diario, pues se repone el juicio. O sea, si por ejemplo hoy, mañana pasado, no se hace así, en días hábiles, se repone el juicio. Tiene que ser diario, ¿sale? Pero otros estados que les vale, Michoacán lo pueden hacer cada mes. He visto en Jalisco, que mañana voy a Jalisco, pues ahí también te ha pasado esto. En Sonora también, si no estoy mal, también está por ahí. En Baja California, no, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México, también lo he visto en Veracruz, lo he visto en en Oaxaca, mi estado. O sea, hay varios estados que les vale, ¿no? Hoy audiencia y prórroga y receso durante. Receso es unas horas, señoría. No, receso de un mes, no, se pasan, pues, la verdad. Dentro de un mes, no, ¿cuál continuidad en el juicio? Pero el pleno, perdón, un colegiado, creo que es el segundo colegiado del Estado de México, dice que es continuo. Es continua. Zacatecas, no tengo el dato en Zacatecas, la verdad no tengo el dato en Zacatecas, pero el colegiado del Estado de México dice es continuo, ¿sale? Pero recientemente un colegiado sacó una tesis que dice en Sonora hasta 15 días, ok, en Sonora hasta 15 días, ahí tengo varios amigos en Sonora, de hecho, 15 días, bueno, 15 días, 10 días, yo he visto recesos de 2 meses, que francamente no sé si receso, qué es eso, pero 2 meses inclusive. Sí. Disculpe, maestro. Sí, hace poquito me tocó un juicio que estábamos en duda de cómo iba pues a pausar el juicio porque faltaban como 3 testigos de desahogar y pues el juez dijo, no, pues hasta dentro de 3 días. Y nosotros nos quedamos como, pues la inmediación pues tiene que ser continuo, pues, pero por cuestión de agenda que tenía otro juicio el juez, nos aclaró eso de que puede ser por 15 días y después de esos 15 días puede ser otros por 15 días y así, hasta el No, infinito. no, claro, yo me he tocado juicios, o sea, materialmente hemos ejecutado juicios en Michoacán, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Chihuahua también. Hemos llevado juicios en los estados, tenemos uno pendiente en Sonora, en Baja California Sur, tenemos otro pendiente también en Veracruz. Bueno, en Veracruz sí tuvimos uno, en Veracruz, pero tenemos un pendiente en Veracruz. En la Ciudad de México también tuvimos uno recientemente. Y sí, muchos tienen ese criterio y pues siempre, en Veracruz es de cajón el amparo, pues, o sea, ahí ni bien ponen así como que, audiencia tal, buenos días señoría, bueno, fiscal, ¿tienes todas tus pruebas? Defensa, ¿tienes todas tus pruebas? Soledad, ¿tienes todas tus pruebas? Sí, ok, te señala la fecha para otra audiencia,
O sea, nomás querían vernos y decir si hay prueba bien, y a partir de eso ahora nos ponen otra fecha, en 15 días, imagínense. O sea, es una pérdida de tiempo, literalmente, ese tipo de audiencias. Ante esta resolución, el amparo indirecto y ahí pelear con el juicio de amparo para lograr que se reduzca el tiempo en la audiencia de juicio, porque así lo hacemos. O estados que te ponen jornadas en tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha, bueno, otra vez el amparo para reducir jornadas en pocas palabras. Sí, es un tema, digamos, la inmediación es un tema, digamos, obviamente que puede afectar. Desafortunadamente la Corte no tiene un precedente exacto en este sentido, aunque sí podríamos interpretar que la Corte sí tiene la idea de que es continua, de que debe ser continua, debe ser diario en pocas palabras. Pero bueno, fuera de eso, el tema es la inmediación. Si tenemos un problema de inmediación, es un tema prioritario, es un tema preliminar, es un tema que se tiene que establecer previamente. Entonces, en esta estructura de la decisión judicial, pues hay varios tópicos, varios temas que se van a abordar. Algunos son, digamos, preliminares y otros son de fondo. Cada uno de ellos hay problemas jurídicos y problemas probatorios. Y por eso, en la siguiente plática, porque ahorita ya no da el tiempo oportuno, pero en la siguiente plática abordaremos problemas relativos a la cuestión jurídica, como lo ven acá, varios problemas relativos a la cuestión jurídica, el método jurídico, la argumentación, el Estado de Derecho, la interpretación jurídica, la argumentación, la justificación interna y la justificación externa, temas que tienen que ver con la argumentación jurídica. Y veremos también la argumentación probatoria, lo que es el derecho y el razonamiento probatorio, lo que es el control del razonamiento probatorio, qué significa prueba. Ustedes verán cómo la Suprema Corte le ha entrado al tema de qué es prueba, o sea, ¿qué nos referimos cuando es prueba? La Suprema Corte alguna vez ya había decidió hace un año y medio si la prueba circunstancial es prueba. Es un tema interesante y la Corte dice no, no es prueba. La prueba circunstancial no es prueba, materialmente no es una prueba. La prueba circunstancial es un método de valoración probatoria. Es un método de valoración probatoria. Entonces, hay varios problemas jurídicos probatorios y obviamente veremos el tema de la argumentación por jurisprudencia. Entonces, hasta este momento, compañeras y compañeros, estamos tocando este primer tópico relativa a la estructura de la decisión judicial. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que estimen oportuna? ¿Alguna cuestión? Si no hay ningún tipo de preguntas, son ya las 9 de la noche y terminaríamos por el día de hoy para que la próxima, que sería el próximo martes, pues estaremos platicando obviamente este tema relativo a la argumentación jurídica. Por mi parte sería suficiente el día de hoy y nos vemos el próximo martes, ¿sale? Que tengan excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Bye, bye.